En Cautiva 101.3 ya está de vuelta Jaime Díaz junto a otro invitado para continuar en Días de Conversación. Y a esta hora, en día viernes, continuamos en nuestro día de conversación. Ya hemos pasado las 20 horas y 30 minutos y estamos conversando con Ricardo Neumann en el día de hoy, junto al COP que está en el ADN de las nuevas generaciones. Todo lo que tú necesites en computación, aquí está en el COP. ¿Compraste un televisor para ver el partido del Capo de Provincia junto a Colo Colo? Porque no vas a poder ir al estadio. Aquí en el COP tenemos los soportes que van pegados a la muralla. Entonces los vienes a comprar a Elcom, más seguro que puedes mover el televisor para todos lados y verlo en la tranquilidad del fútbol de este domingo acá en San Fernando. Nos acompaña Espacio Clautro, un buen espacio para disfrutar cada fin de semana, pasarlo bien, divertirse, estar muy alegres. Espacio Clautro, GIN 862. ¿Por qué se reía usted cuando hablé del Capo de Provincia, don Ricardo Neumann? ¿Cómo el capo de Provincia? No, me reí por lo de los televisores. ¿Por qué? Me acordé de algo. No, que hay un colega ahí que anda haciendo campaña, que cree que puede conseguir votos regalando televisores, y la verdad es que yo creo que es bien indigno hacer campaña regalando cosas. Hay que hablar de cosas, hablar de ideas, hablar de temas. Los votos no se compran. Es que muchas veces se critica, y muchos critican que la gente vota por el regalo y no por el contenido de una campaña o de una propuesta. Y cuando eso se generaliza, los países se van a la punta del cerro. Y lo critican los mismos que hoy día pueden estar haciendo esos regalos. Porque finalmente las autoridades se terminan eligiendo por pequeñeces como esa, no por las ideas, no por las propuestas. Y bueno, después en la pega, el que sale electo por haber regalado cosas, o más bien, y hay que decirlo con todas sus letras, por haber comprado votos, y eso es un delito, así se llama, después efectivamente no hace la pega como corresponde. Oiga, y ahí los países son los que sufren. Dentro de las cosas buenas, usted es precandidato a diputado, ¿verdad? Efectivamente, señor. Las cosas buenas que hemos podido tener con usted es conversar y que usted hoy día se esté dando el tiempo necesario para ir recorriendo el territorio para escuchar a la gente. Esto me hace recordar su tiempo de campaña de constituyente, cuando hizo un papelito que la gente le hacía propuestas, y creo que es bueno porque usted va a llegar en campaña oficial ya con un catastro de todas las necesidades de la gente y lo que desde la Cámara de Diputados podría ayudar a realizar, junto además con las autoridades regionales, provinciales y locales. Efectivamente, y por eso nosotros estamos moviéndonos con tiempo, porque generalmente parten las campañas y parte toda la vorágine, el caos de campaña, que las palomas, que el volanteo, en fin. Y las propuestas y las ideas pasan a un segundo plano, y si hay alguna propuesta o idea que se presenta en los tiempos de locura de campaña, si es que no hay una conversación previa, lamentablemente las propuestas y las ideas que el candidato cree que podrían llegar a ser importantes para la gente. Pero el candidato puede creer muchas cosas, pero aquí el candidato, sobre todo si es una candidatura al Parlamento, es un candidato a un representante. Y para representar bien, antes de proponer, hay que escuchar. Y nosotros estamos ocupando justamente este periodo de pre-campaña para movernos, no solamente en San Fernando, que obviamente nosotros jugamos de local acá, yo vivo acá, pero movernos por las 20 comunas de todo el distrito, conversando, levantando necesidades, intereses, propuestas. Y uno se da cuenta de que sí, sobre todo habiendo pasado por un proceso como la constituyente, donde también escuchamos mucho, claro, uno viene con ciertas ideas preconcebidas, claro, de necesidades, de intereses, de propuestas, pero se le va abriendo un árbol de posibilidades cuando uno empieza a generar en confianza una conversación de buena fe con las personas que uno eventualmente va a tener el honor de representar. Y eso, sinceramente, don Jaime, es lo que más me gusta de la campaña, porque al final el diputado no es solamente el que tiene que crear las ideas o la campaña en el vacío, las propuestas en el vacío. Tienen que ser resultados de escuchar a las personas. Y ahí es donde está la función del representante. Lo que le dice la gente en San Fernando, Santa Cruz, San Vicente, es distinto a lo que le dice la gente de Lolol, de Paredones, de Marchigüe, de Palmilla, que son ciudades que son comunas un poco más chicas, o bastante. Mire, yo le diría que hay dos niveles de conversación. Uno que es más bien de temas nacionales,
que obviamente son necesidad en la región. Violencia, salud, delincuencia, salud, educación, trabajo, vivienda también, que la verdad es que el otro día me contaban, sin ir más lejos, una señora que su sueño, como el sueño de todos los chilenos de tener casa propia, es tener una casa propia para tenerla con la familia. Claro. Me comentaba que ella partió el proceso de subsidio habitacional cuando el menor de sus hijos tenía 6 años. Y que el proceso de subsidio habitacional se demoró tanto que efectivamente hace un par de años le llegó la casa propia, pero que después de 14 años de proceso... El menor de los hijos ya está casado. El menor de los hijos ya no vivía con ella. Yeah. Entonces me decía, ¿cuál es el sentido que tiene el sueño de una casa propia que uno se la imagina propia para la familia, para los hijos, claro, cuando el proceso para adquirirla se demora más años que los años que están los hijos con uno, me decía? Y ahí es donde uno se da cuenta que este tema de que los subsidios habitacionales se demoran 12, 13, 14 años, no es solamente un dato estadístico, no, es que finalmente la casa propia pierde el sentido cuando los hijos, cuando finalmente te sale la casa, ya se fueron. Y por eso hoy día hay mucha gente que prefiere arrendar. A pesar de que los arriendos están pero altísimos en San Fernando, un arriendo debe estar sobre los 350.000 pesos y de ahí arriba, y en sectores bastante populares. Entonces, a lo mejor la gente hoy día prefiere arrendar porque tienen más seguridad de invertir en mes a mes en algo que es seguro y no en la ilusión. Ni esa incertidumbre que llega tarde. Y cuando llega tarde, la verdad es que, al igual que la salud, ¿sí? Si llega tarde es mortal, al igual que la educación, que está llegando además con una calidad terrible. Bueno, finalmente los roles que tiene que cumplir el Estado en temas tan sensibles como esto, la verdad es que no se están cumpliendo bien y pierden el sentido. Y por lo mismo en vivienda es fundamental apurar el tranco. Hay un tema en la vivienda que muchas veces se demoran, evidentemente por los procesos de subsidio, los comités de vivienda, en fin. Pero hay un tema que tiene que ver con las autoridades locales, que es el plano regulador. Muchas veces los procesos de subsidio habitacional se demoran, no por el subsidio en sí, sino que se demoran por las vueltas que hay que darle al cambio del uso de suelo, a ciertos cambios normativos en el plano regulador, por temas de conectividad, nuevamente tema que se repite en todos lados, sanitaria, agua potable, sobre todo en áreas rurales, alcantarillado, en fin. Así que están esos temas nacionales, que por supuesto son parte de la región de O'Higgins, pero están los temas locales, y la gracia del distrito 16, que es el distrito que yo quiero representar, es que es un distrito que tiene mar, con todas las necesidades de comunas costeras, el secano costero. Es un distrito que tiene campo, con todas las necesidades de la agricultura, en fin, y es un distrito que tiene cordillera, con todas las inaccesibilidades de la cordillera, con todos los problemas de conectividad. Y en las comunas rurales, de alta ruralidad, sean de cordillera, de mar, de campo, hay un tema, yo le diría, bien preocupante, de que hay una falta de esperanza generalizada en la juventud. El otro día yo estaba conversando con un par de jóvenes en Marchihue y me decían, mira, en términos laborales, nosotros, que además somos la primera generación de profesionales de la familia, la ilusión de la universidad, con toda esa ilusión de ser los primeros profesionales de la familia, con todo el esfuerzo que implicó, los sacrificios que implicó para la familia el poder lograr eso, con todo ese orgullo también, y cambiarle la vida a la familia. Exactamente, pues me decían, bueno, y con cartón en mano, yo hoy día en Marchihue tengo 2 opciones: o trabajar para la MUNI, que es el principal empleador, la municipalidad es el principal empleador de las comunas rurales, porque yo creo que es un problema, porque demuestra que no falta actividad, claro, en las otras cosas. No es un problema de la municipalidad, sino que es un problema de falta de oportunidades para el otro lado. O irme a San Fernando, o a Rancagua, o a Santiago, que es donde yo efectivamente puedo hacer valer mi cartón. Entonces, quiero irme a un tema de fondo, porque obviamente aquí de nuevo podríamos analizar este problema desde la perspectiva del desempleo, que ya está en 8,9 a nivel nacional, más de 10% si es que le hacemos el zoom solo a las mujeres. Es uno de los problemas, creo yo. Hablan de un 9,8 real, ¿eh? Por eso le digo, es un problema escandaloso, de todos los escándalos a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Gabriel Boric. Yo le diría que este es uno de los más escandalosos, porque si nos abstraemos un poquito del dato estadístico, que ya es bien feo, digamos, el nivel de desempleo, y más encima el descaro de que ponen como abanderada presidencial a la que está a cargo del empleo, que es la ex ministra de Trabajo, la señora comunista Janet Jara. Lo recibió con un 7.8 y lo entregó con un 8.8. Y uno habla mucho de esas cifras, y esas cifras son vergonzosas,
Pero detrás de esas cifras hay historias como las que yo le estoy contando. Las historias de una familia a la cual creyó en la promesa de que si había esfuerzo, si había mérito, si había sacrificio, si es que el cabro se esforzaba, iba a la universidad, iba a ser el primer profesional de la familia y eso iba a generar un cambio radical, y no se genera solamente por el hecho de dónde está geográficamente ubicado. Entonces, hay un tema que quizás en Santiago no se habla tanto, pero acá es muy importante, de que las personas que nacen en un lugar, sobre todo si son lugares más rurales, no tienen la libertad de elegir trabajar en el lugar donde nacieron. Por supuesto que todos somos libres de trabajar donde queramos, pero el no tener ni siquiera como posibilidad el poder trabajar en el lugar donde uno creció, donde está su familia, donde uno quiere efectivamente aportar como profesional, la verdad es que es uno de los temas más dramáticos que uno justamente levanta de estos recorridos. Porque cuando yo empecé la campaña, yo me manejaba muy bien con las cifras. Y está bien, la estadística demuestra que en Chile hay un problema de empleo. Pero ¿por qué es tan importante recorrer y escuchar? Porque esas cifras se hace carne en una historia y además se hace carne en algo que de repente desde las comunas más grandes uno no se da cuenta. El problema de la esperanza de la juventud en las comunas rurales del distrito por falta de oportunidades laborales. Y que no solo, mira, si venir a San Fernando o a Rancagua va a ser casi lo mismo, le va a ser más difícil. Claro, está que aquí, por ejemplo, en San Fernando, ya me vengo a San Fernando, abro una oficinita, algo voy a recibir. Pero en Santiago pasa con Puente Alto, Quilicura, que ¿dónde ves todo en Puente Alto? Oiga, y en comunas más grandes también. El otro día estaba en Las Cabras, que una de las comunas, digamos, es la sexta comuna más grande del distrito, de las 20 que tenemos. Y también hablando con una señora, porque esta historia también uno la escucha de los jóvenes que están frustrados y de los padres que están aún más frustrados. Hicieron un gran esfuerzo, sacrificio familiar. Exacto. Y los padres sufren no solamente por el esfuerzo entre comillas en vano, sino que sufren porque ven al hijo sufriendo. Y eso es lo peor que le puede pasar a un padre, ver al hijo frustrado de no poder ejercer aquello que estudió. Entonces, esto es un problema que efectivamente se hace muy, muy, muy evidente en la ruralidad, pero es un problema que ocurre también en comunas como Las Cabras. Yo estoy seguro que aquí nos está escuchando personas que les pasa esto que estamos hablando, y este problema la verdad es que es multisistémico, tiene que ver con un sistema educacional que prometió, yo creo que una promesa que sonaba muy bonito, pero que no aprovechó el sistema educativo de potenciar los talentos de los jóvenes, y de repente hay jóvenes que tienen talento no solamente en la carrera tradicional, sino que en carreras más, novedosas, innovadoras, o incluso en la educación técnico-profesional. Yo siempre doy el ejemplo del sistema educativo alemán. El sistema educativo alemán, en octavo básico, a partir del desempeño de los jóvenes, no por una cosa necesariamente de notas, sino que por una cosa de habilidades y talentos, los jóvenes en octavo básico pueden elegir un camino de educación media que es similar a lo que pasa acá, pero allá es mucho más estructural porque está asociado al mercado laboral, que es el profesional, digamos. El técnico profesional que llamamos acá. El técnico profesional. Y en Alemania, de hecho, los técnicos ganan más plata que los ingenieros, que los profesionales, digamos, el ingeniero, el abogado, el médico. Y ese es un sistema que es muy inteligente, porque en vez de prometerle la falsa promesa de que aquí usted va a surgir teniendo una carrera tradicional, necesariamente no. Allá en octavo básico dice, ¿sabes qué? Tú que eres más racional, puedes ir a una carrera tradicional profesional. Obviamente la elección está en el joven y su familia, y en realidad tú que tienes capacidades y talentos más relacionados con temas técnicos, bueno, aquí está este otro camino, y ambos caminos se enlazan en un mercado laboral que es realista, en donde no hay un 40% de egresados de Derecho, que es la carrera que comparto yo, por eso me sé el dato, que al final está tan multiplicado, digamos, el tema de los abogados, que hay un 40% de gente que sale año a año y que se recibe como abogado, que el campo laboral es muy difícil tenerlo, cuando les pudo haber ido mucho mejor en la vida, teniendo un enfoque quizás más técnico, si el sistema educativo hubiera estado preocupado de potenciar esos talentos en una edad temprana. Pero mira, hay una estadística que la escuchaba, y qué bueno que surge ese tema de la cantidad de profesionales que hay. Nuestro país necesita, para desarrollarse bien, 20.000 dentistas. Hay 35.000.
O sea, hay 15.000 que en el fondo... 20.000 necesita para que esté. Hay 15.000 que están allí. Pero el sistema, el Estado, para cubrir bien las necesidades de la población que cubre con el sistema de salud, necesita 10.000. Pero tiene solo empleados 5.000. Entonces cuando dice... Por los dos lados está mal hecha la matemática. Claro, por los dos lados. Entonces, ¿dónde está el esfuerzo que te mandan a hacer? ¿Cuál va a ser la retribución que tú vas a tener? O sea, efectivamente, ninguno de los dos lados satisface. Y estas son las cosas que deberíamos estar hablando al momento de pensar en un sistema educativo. Yo creo que uno de los grandes legados negativos que nos deja el gobierno de los dirigentes estudiantiles comandado por Gabriel Boric es que ellos prometían reivindicar la educación pública. Ellos se hicieron famosos y conocidos con esas promesas. Esas promesas se convirtieron en una ley que se llama Ley de Inclusión, que la promulgó Michelle Bachelet el año 2015, que reemplazó el mérito y el esfuerzo de los jóvenes y sus familias por una tómbola. Y hoy día, 10 años después de promulgar esa ley, nos damos cuenta que la educación pública está peor que nunca, que en el Instituto Nacional, que era un instituto donde salían presidentes de la República, hoy día se salva de los overoles blancos, de las bombas Molotov, y que al final del día, de Arica a Punta Arenas, hoy día, antes de estar hablando de la calidad de la educación en el aula, de la relación entre el profesor y el alumno, del respeto a la autoridad que tiene que darse en las comunidades educativas, que es algo que se ha perdido, se está hablando de poner detectores de metales a la entrada de los colegios. Y nada contra los detectores de metales. Yo como papá también entiendo la necesidad, hoy día cómo se ha ido comiendo la violencia, el tema escolar, de poner detectores de metales. Pero fíjese en el país en el que estamos, en donde en vez de estar discutiendo públicamente cómo mejorar la calidad de la educación en el aula o cómo hacer que el sistema educativo se enlace mejor al mercado laboral para evitar justamente lo que estábamos conversando antes con estas frustraciones y promesas incumplidas a los jóvenes profesionales, estamos hablando de detectores de metales, estamos hablando de violencia escolar, estamos hablando de situaciones como en Santa Cruz esta semana, donde 5 jóvenes en pleno terminal de buses de Santa Cruz acuchillaron con, digamos, uniforme de colegio a otro compañero. Entonces... Oye, las peleas que se ven aquí afuera del liceo, en la esquina de Carampanqui con Membrillar, de niñas, porque supongo que eran del liceo Eduardo Charme, peleando a combos. Y uno mira y dice, ¿qué pasa? Uno antes hacía eso. Imposible. Hay un problema mucho más profundo, que es un problema finalmente cultural, de la forma en la que nos estamos relacionando como sociedad. Y si es que nosotros a los jóvenes les decimos, sea profesional, la universidad va a alcanzar para todos, y después tenemos a cabros frustrados que con cartón en mano no encuentran trabajo, a jóvenes diciendo, no, si en realidad tiene que haber una horizontalidad en las relaciones en el colegio, y la verdad es que el profesor no es no tiene una autoridad superior a la del alumno, e incluso los mismos papás de repente llegan a alegarle al profesor, ¿y por qué le puso tan mala nota a mi niña? Entonces, ¿por qué le digo que el tema es profundo y cultural? Porque tiene que ver con un cambio radical en la manera en que nos relacionamos. Y eso genera por consecuencia un país que de alguna u otra forma, y yo creo que ya a esta altura es bastante evidente, ha ido perdiendo el rumbo, ha ido perdiendo el norte, y vemos cómo consecuencia de esto la delincuencia avanza, los crímenes y delitos a corta edad, que ahí se hace urgente reformar la ley penal de responsabilidad juvenil, cómo ocurren situaciones, en donde frente a esta falta de esperanza muchos jóvenes se meten justamente como soldados del narcotráfico y el crimen organizado, porque les da un retorno económico bastante más rápido y fácil que el esfuerzo y el mérito que hoy día ni siquiera se valora en el sistema educativo, porque debido a estos paladines del movimiento estudiantil se reemplazó el mérito y el esfuerzo por una tómbola. Entonces usted se fija finalmente cómo... Es el único cambio al sistema de educación que se ha hecho, porque este sistema de educación viene de la década de los 80. Efectivamente, y se hizo ese cambio y se hizo otro bastante más terrible, creo yo, que en vez de que la autoridad que tiene incidencia en la gestión de la educación esté cerca del proceso educativo, lo alejaron, y ahora en vez de que sea el municipio el que está mucho más cerca del proceso educativo, lo pusieron en este Frankenstein de los SLEP, que ni siquiera tienen oficina. Otro tema que me ha salido en el recorrido, SLEP, que ni siquiera tienen oficina en todas las comunas para poder administrar la gestión de esas comunas, la gestión de la educación, ni nada más ni nada menos que la educación como corresponde. Entonces ahí usted se da cuenta ¿por qué las políticas públicas y por qué los proyectos de ley son tan importantes? ¿Y por qué elegir a buenos parlamentarios formados y con conocimiento es tan importante? Porque no es solamente una mala ley.
a los 5, a los 10, a los 15 años uno se da cuenta que eso se convierte en un mal sistema educativo. A los 20 uno se da cuenta que eso se convierte en cesante ilustrado. A los 30 uno se da cuenta que eso se convierte en delincuencia. Está todo intrincado, por eso vivimos en sociedad. Y si esa sociedad no es capaz de tener representantes conscientes de este tema y que generen buenas leyes, bueno, vamos a seguir como estamos. Por eso es necesario volver a tener, como dijo alguien por ahí, le escuché a alguien un día, hace tiempo atrás, es que necesitamos volver a tener buenos diputados. Porque si uno analiza cómo está conformada la Cámara de Diputados hoy día, hay muchos que están allí que uno no entiende a qué fueron, a qué van y por qué están. Y con qué competencia, y con qué trayectoria, y también con qué vocación, ¿eh? Porque yo siempre soy crítico de que finalmente el Parlamento está muy lleno de personas que quizás tienen muy buenas intenciones. Yo no quiero hacer un juicio moral de nadie. Pero que de buenas intenciones. Pero efectivamente, con buenas intenciones no se puede legislar. Y que generalmente son personas que se desarrollaron políticamente jugando a la sillita musical de cargo en cargo entre distintos municipios locales, que pasaban de administrador municipal para acá, a DIDE con el municipio al lado, dependiendo de qué alcalde salía en cada lado. Y básicamente generan una carrera de años que en algún momento efectivamente los lleva a un punto donde el paso siguiente de su operación política es ser candidatos al Parlamento. Pero no han tenido la preparación suficiente para poder hacerlo como corresponde, y algo que es mucho peor, que al haberse dedicado de cargo en cargo público, de peguita en peguita pública, también no les permite tener la libertad para legislar como corresponde, porque si ellos pierden la elección, pierden su modo de vida, no saben hacer otra cosa. Y ahí es donde empiezan los chanchullos en campaña. Porque cuando los parlamentarios que quieren salir reelectos empiezan a ver esa desesperación, que quizás se les viene a alguien por los palos, como no saben hacer otra cosa, se desesperan, po. Y es natural que se desesperen porque no pueden caer en otro lugar. Pero es que la desesperación es parte de las incapacidades, y esas incapacidades no debiesen existir en un parlamentario. Que un parlamentario no debiese desesperarse porque aparece otra persona que le pueda arrebatar el cargo, porque debe estar preparado no solo para representar a la gente, sino que para vivir la vida real de la gente. Y ese es el problema. Por eso le digo que al final es un tema vocacional, porque en el fondo han desempeñado toda su carrera profesional en el sector público, de peguita en peguita pública, teniendo un sueldo asegurado a fin de mes. Pues, pase lo que pase, nunca han emprendido, nunca han pagado el IVA, nunca han dado empleo, nunca han vivido la vida real. No y si no han vivido la vida real, de cómo se emprende, de cómo se trabaja, de cómo hay que a veces desvelarse para poder pagar los sueldos a fin de mes, ¿cómo van a representar como corresponde la vida real? Y ese es el punto que, más allá de la crítica que le estamos haciendo a ciertos parlamentarios o al sistema parlamentario, es un tema también que lo vemos de manera muy evidente en el actual gobierno. Si usted analiza el actual gobierno, ellos eran dirigentes estudiantiles, que usted sabe, los tuve bien cerca, sí. Yo fui de los que perdió con ellos. Digámoslo con todas sus letras. Sí, en el gobierno de ellos usted ganó una vez. No, sí, pero lo que yo le quiero contar es que en el fondo yo por 133 votos perdí contra Giorgio Jackson, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Que no hizo. Déjeme contarle la historia, pues, don Jaime. Porque los completos están parte. Y obviamente esa derrota, por supuesto que me dolió. Yo estaba muy esperanzado. Ese era además la FEUC del movimiento estudiantil, sí. Era la FEUC del 2011, en donde quizás si la Universidad Católica hubiera tenido un representante que pensara de manera distinta, no hubieran pasado las atrocidades que estábamos conversando recientemente en las políticas públicas de educación que se generaron después. En fin, pero ¿qué le quiero contar? Ellos pasaron de la mesada del papá en universidades de alta alcurnia, porque ellos se dicen del pueblo, pero la verdad es que son, en fin, bastante acomodadas sus vidas. No conocen. Entonces pasaron de la mesada del papá a la dieta parlamentaria de manera directa. Y de la dieta parlamentaria, esta generación, Boric, Jackson, Vallejo, pasaron directamente a la dieta, al sueldo de ministro o de presidente de la República. ¿Qué significa eso? Yo no estoy haciendo un juicio de valor al trabajo. Estoy haciendo un juicio de valor a que si de la universidad pasaron al Parlamento y del Parlamento a la moneda, ¿en qué momento trabajaron como la ve la gente común y corriente? A la que dicen representar. ¿En qué momento se conectaron con la vida real y con las necesidades reales que
hay que representar desde el Parlamento o hay que gestionar, solucionar ejecutivamente desde la moneda. ¿En qué momento ellos subieron al metro a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, repleto, con un metro que hoy día en Chile tiene paras todos los días? Nunca anduvieron en micro, nunca anduvieron en un colectivo o en la micro de San Fernando a Chimbarongo o de San Fernando a Nancagua, a Santa Cruz a trabajar, o de Santa Cruz a Lolol, Paredones. Eso no lo conocieron. Y lo pongo esa localidad porque estamos en nuestro distrito, que puede decir de Las Condes acá, de Valparaíso a Quilpué, de Arica. Da lo mismo de dónde hasta dónde. Claro. No tuvieron esa experiencia vital para poder ser político. Y ese es el problema. Y ese es el problema que hace que cuando llegan a la moneda como presidentes de la República y ministros, no tienen idea cómo gestionar. No tienen idea, porque no vivieron nunca la gestión real del día a día, de levantarse temprano, de trabajar, de pagar sueldo, de pagar impuestos. Han vivido de la política toda la vida. Y se rodean de gente que no sabe hacer las cosas, porque voy a poner un claro ejemplo de un fracaso rotundo que hubo en Chile en el fútbol. ¿Ya? Trajeron a Ascargorta, que era la figura, pero no trajeron al ayudante de Ascargorta. Y esto lo digo por el ministro Marcel. Se le cayó el carnet. No importa. ¿Quién es Ascargorta? Ascargorta es técnico español que... No, sí, yo me acuerdo. Mundial del 94. Que estuvo con... Entrenador de Bolivia. Ya, por eso, llegó a Bolivia. Ahora usted se da cuenta que el pasado mucho tiempo. Pero pasó lo mismo, es lo mismo. Acá trajeron a Marcel, que lideraba un equipo que el equipo era el que lo hacía ser bueno y brillante. Entonces, vemos, no sabemos, o no supieron, no saben hacer bien las cosas. Porque no siempre el ministro es la estrella, sino que el subsecretario. Exactamente. Tengo un amigo que quiere ser subsecretario de Agricultura. Oiga, y a propósito de eso, la directora de presupuesto que trabaja con Marcel, Javiera Martínez, que según el ministro Marcel es la mejor directora de presupuesto que ha tenido la República de Chile. Bueno, ella en tiempos de la FEUC era la secretaria ejecutiva de Giorgio Jackson. Era la que tomaba apunte, era la Matea del curso. Bueno, ahora está en un cargo donde hay que ser bien Mateo y no le cuadran ni siquiera las cifras cuando las va a exponer al Parlamento. Y hay, por lo menos una vez al mes se manda un chascarro medio vergonzoso porque justamente no tuvo la experiencia de un trabajo real. El último chascarro fue tirada de orejas del Consejo Fiscal Autónomo, que por suerte existe, que es un consejo fiscal que de manera autónoma, valga la redundancia con su nombre, le dice al Ejecutivo, le dice al gobierno: oiga, usted está sacando unas cuentas para el financiamiento de la educación superior que no cuadran por ningún lado. Se lo dijeron ahora, fue el escándalo que hubo en términos de el nuevo chascarro de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, que es de justamente la misma generación que venía como paladines del movimiento estudiantil desde las universidades. Y eso pasa muchas veces porque la gente cree que porque es simpático el muchacho, porque le queda bonita la barba, porque se sube arriba de un árbol, porque la pelada le queda bien, porque bailamos bien en propaganda en la calle como la Cariola y Vallejo, porque son bonitas, lo van a hacer bien. Y la gente no se da cuenta de que si yo te regalo una estufa, si yo te regalo un living, un comedor, estoy creando absoluta desigualdad entre... Clientelismo se llama eso. Pero creo una desigualdad porque tú me vas a desilusionar porque le regalaste a la Pepa eso y no le regalaste a la María. Y eso es insostenible porque efectivamente cuando un candidato empieza a regalarle, no sé, cocina a una vecina, ¿qué ve la vecina de al lado? Claro, pues. ¿Por qué ella sí y yo no? Y la solución al problema de faltas de cocina no se resuelve a punta de regalitos, pues se resuelve con políticas públicas, con proyectos de ley, porque eso es lo que genera que todos tengan cocina, no el regalo. Y hay un tema más profundo además. Es una forma de hacer política que piensa que los países van a progresar cuando el político le da a la gente el pescado y no la caña de pescar. Y no le enseña a pescar. Y eso, la verdad... Oiga, por cierto, usted ha ido a Pichilismo, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, exacto. Con hartos amigos, con Tobías Acuña, con Pablo Martínez, en fin. A usted le deberían enseñar a pescar con chispa para la corvina. Voy a pedir que me enseñen la próxima vez. Y ojo que no es solamente porque, no sé, la Camila Vallejos tiene buena pinta o hay como un buen casting, que efectivamente lo tenían estos paladines del movimiento estudiantil, sino que además hicieron creerle a todo Chile en su retórica.
en la retórica, digamos, que fue la misma retórica que explotó el 18 de octubre, claro, y que incluso habiendo tenido el sartén por el mango en un proceso constitucional, fue una retórica que los chilenos ya nos dimos cuenta que fracasó por completo. Por eso yo vuelvo al punto que siempre que puedo se lo digo: las elecciones de noviembre son muy importantes porque implican no solamente a nivel presidencial, sino que a nivel parlamentario la oportunidad democrática para darle un cambio de timón muy fuerte a donde se está yendo. Y que Chile. La gente, ya no tenemos que ir, y que la gente no se olvide lo que pasó en el primer proceso constituyente. Nos vendieron la ilusión de un Chile mejor, de un Chile para todos, y en definitiva buscaban un Chile para ellos. Efectivamente, y que no se olvide también lo que pasó en el segundo proceso constituyente, que lo llevó la derecha. Entonces, entre extremo y extremo, se fija que tenemos un problema de orientación como país, porque el 18 de octubre probamos con la extrema izquierda, después en el proceso 2.0, y entre extremo y extremo no avanzamos, no avanzamos. Y yo creo que hoy día es momento de avanzar y las elecciones de noviembre son la oportunidad que tenemos. Y nosotros nos tenemos que, porque yo tengo que ir a Espacio Claustro hoy día a dar una vuelta. ¿En serio? Sí. ¿Y me invita? Bueno, vamos. Yo feliz. Pero con coero, ¿no? ¿No hay algún tipo de...? No, vamos allá y vamos a la... Le hacemos un video o algo. Le hacemos el otro día fui... Oye, no, me encanta Espacio Claustro. El otro día fui a ver a un grupo que a mí me encanta, que se llama Sexual Democracia, que además yo los conozco mucho porque un familiar mío fue fundador de la banda. Así que estuve ahí. Oye, ¿su papá es de Puerto Varas? Mi papá es de Puerto Varas. Porque el otro día me apareció un señor... Y mi mamá es valdiviana como Sexual Democracia. Ahí está me apareció un señor Neumann allá en Puerto Varas. Ya, un agrado saludarlo. Que le vaya bien. Muchas gracias, don Jaime. Fin de semana. Vamos a intentar, saludos, aunque vamos a seguir recorriendo. Saluden en la casa cuando vaya. Cuando me vean. A ustedes también muchas gracias. Mañana a las 13 horas vamos a estar conversando con un representante del comando de Evelyn Matei, don Francisco Morales. Viene mañana junto a nuestros panelistas, don Luis Orellana y don Carlos Ursúa, y un servidor en la conducción. Que le vaya bien. Chao. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.